cita diaria. El día de hoy vamos a tocar uno de esos que yo digo, a la que le tocó un novio así, pobrecita. ¿Por qué? Esos amamantados, digo yo, que no se sueltan de la mamá. Muy complicado. ¿Usted no le tocó ninguno así, Olguita? No, afortunadamente no. Pero es que yo creo que a uno no le toca, a uno se los busca. Bueno, sí, entonces también. es distinto, hay veces como ese tipo de cosas. Y cuando aprendemos, exacto, y cuando aprendemos a darnos cuenta que no es que nos hayan tocado cosas, sino que nosotros mismos nos los hemos buscado, pues la próxima vez que buscamos mejor. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen en la tarde de hoy y que estén con nosotros en las que gracias, los recibimos ya con la doctora Natalia Solano, quien nos acompaña a esta hora de la tarde para hablar, sí, de estos hijos pegaditos a la mamá. Bienvenida. Muchas gracias. O al papá, porque también casos se ven. También, Son más y no solo hijos, cosas. hijas también. Sí, no podemos quedarnos solamente del lado de los hijos. Pero Pero el tema son hijos. E hijas, E hijos. que son muy apegados a la mamá. Hay diferentes, pues cuando uno pasa en la vida, ve personas que tienen como esa cercanía a los papás por diferentes razones. Por ejemplo, no falta la tía, sobre todo cuando las familias eran tan numerosas, 12, 13, 14 hijos, no falta la hija que se queda cuidando a los papás. Y es la hija que nunca se casó, que nunca formó familia, que nunca se independizó, sino que se quedó cuidando a los papás. En este caso, ¿qué podríamos decir de esta situación? Ahora, lo que pasa es que eso a veces es muy forzado por la misma familia, cosa que no está bien, porque el que ella se haya quedado soltera o soltero y que se haya quedado en la casa con los papás, no significa que tenga que ser el cuidador necesariamente. Claro, tú lo decías bien ahora, todo es un asunto de elecciones, ¿sí? Lo importante es poder asumir mis elecciones. Si yo estoy viviendo con mis padres, o si una persona está viviendo con sus padres, y digamos, con el ejemplo que dabas ahora, eso es muy cultural. Hay personas que decían, bueno, aquí somos tantos, entonces la mayor ayudaba a criar a un montón, entonces había alguien que quedaba a cargo de los padres, era como lo esperado, ¿sí? Pero yo creo que antes habían ciertas cosas que se iban dando de una manera natural y se asumían también de esa misma manera. Yo creo que la dificultad está cuando alguien no asume las decisiones que toma y se siente mal con esas decisiones. O sea, si yo decido quedarme en la casa, no formar mi familia, sino cuidar a mis papás y me siento muy feliz con eso, maravilloso. Es una elección de vida. Realmente creo que el asunto se complica cuando alguna de las partes no está feliz o cuando el otro pasa la responsabilidad de lo que debió haber sido su vida a otros, ¿sí? Y no asume esas elecciones. Porque hay padres que pueden ser, entre comillas, manipuladores y querer que los hijos no se vayan nunca. Yo creo que los padres, de alguna manera, por lo menos en nuestra cultura, siempre quieren tener a los hijos cerca, ¿ok? Pero hay formas de convivir con los padres y poder hacer negociaciones. Finalmente, ellos entienden que es más que natural que sus hijos también formen familia o que hagan una elección de vida. Pero entonces, si yo soy esa persona que de alguna manera doy pie y soy permisiva con esa situación, pues lo tengo que asumir, ¿no es cierto? Ahora, es ahí donde yo decido cambiar algo. Hay algo, y es que hay veces incluso este rol asumido se dificulta y se vuelve complejo. Por ejemplo, voy a poner un caso personal, aunque no siempre es bueno llamarlo así, pero seguro puede ser el caso de muchas otras personas. No. Afortunadamente nosotros tenemos una tía que se dedica a nuestra abuelita, que tiene 98 años. Abuela, dije tu edad. Y ella lo hace con todo el amor del mundo y con la entrega porque fue su decisión. Claro. Sin embargo, el que sea su decisión no quiere decir que no sea agotador, porque muchas veces pones tu vida en pausa para asumir el rol que tienes dentro de la familia. Cómo tratar de equilibrar ese rol y cómo tratar de llevarlo de la mejor manera para que al final no sea un peso mucho más grande en la vida de esta persona que se dedica a esto. Bien, el tomar la decisión voluntariamente, amorosamente, de quedarse con alguno de los padres es eso, es un asunto vocacional, amoroso, una decisión propia, pero no quiere decir que sea la única persona que sea responsable de los padres, ¿sí? Porque ser cuidador es muy desgastante. El cuidador casi que ni duerme, para recuperarse es impresionante porque el otro finalmente siempre está en una relación de dependencia, ¿sí? Entonces, si hay más hermanos, también hay que hablarlo. El hecho de que estés a cargo de mi papá o de mi mamá, de los dos, no quiere decir que no puedas salir, que no tengas tiempo, que no te cubramos, que no hagamos rotaciones, ¿sí? Porque si bien esa persona vive allí, porque le gusta, porque le nace estar y cuidar a sus padres, no quiere decir que sea el único responsable
de sus padres. Entre otras ¿sí? cosas también, porque es que el día que no estén, entonces me quedo desprogramado. ¿Qué más hago si mi vida era la eso otra ya persona? es otra cosa. La idea es que sigas teniendo un centro de vida, y hay muchas personas que hasta ese instante no es quedarse desprogramado, ¿sí? Es empezar a mirar en qué utilizan ese nuevo tiempo, ¿ok? Porque si lo que yo estoy haciendo es por miedo a vivir, por miedo a asumir mis propias consecuencias, salir al mundo, vérmelas por mí mismo, estoy en casa de mis padres como en el nido, cuidadito, con miedo de que me da susto la vida, me quedo aquí, así eso sea, cuidar, etcétera, etcétera, entonces sí va a haber luego una dificultad. Es muy Pero diferente. entonces, listo, estamos hablando del momento en que fue una elección, yo decidí estar en casa con mis papás y está maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando de pronto el hijo no lo tiene como opción, pero la mamá no lo deja volar? Me explico. El novio Parece se que consiguió un una novio novia. tuyo que ¿qué pasó? No. Un amigo de un amigo. No, nunca me pasó, pero sí se conocen casos. Entonces me conseguí una novia, ¿cierto? Ay, vamos a cine. Ay, pero mi mamá se va a quedar sola, qué pecado. Llevemos a mi mamá para el cine. ¿Y por qué no vamos este fin de semana, qué rico, a San Jerónimo un día de sol? Ay, pero ¿y entonces mi mamá se queda sola el fin de semana? Llevémonos. Entonces se vuelve una relación de 3 y esa persona no suelta a la mamá. ¿Eso es ya patológico? Pues se acerca bastante, ¿sí? De alguna manera hay una relación muy simbiótica entre la familia y esa persona, o entre la mamá o el papá o la mamá y el hijo, lo que estás planteando. Y hay que mirar, primero que todo, si esa relación para ellos dos funciona y ellos viven bien así, pues ahí eres tú quien tiene que entrar a mirar si haces parte de eso o no, si te gusta o no, ¿ok? Pero si el otro de alguna manera quisiera salirse de eso, pero siente culpa, pero siente lástima, pero se siente comprometido, y fuera de eso la mamá o el papá saben exactamente cómo manipularlo para que el otro se sienta más culpable o más triste de simplemente vivir, ¿sí? Entonces ya ahí habría que mirar qué herramientas le están faltando a esa persona para poder cambiar esa situación de una manera adecuada. Ahora, yo siempre juego con la buena fe y no creo que ninguna madre en el mundo quisiera que sus hijos se quedaran solo por egoísmo, pongámoslo en ese plan. Sin embargo, de manera inconsciente, hay veces sí lo podemos hacer sin querer queriendo. Como si soy de ese tipo de madre, si estoy asumiendo ese rol y no estoy permitiendo que mis hijos vuelen, reconocerme y darle campo y abrir la puerta para que mis hijos puedan ser felices también en otra forma de vida. Bueno, ahí que habría que mirar cada caso en particular y mirar cuáles son esos esquemas tan fuertes que hace que una persona quiera apropiarse del otro e interpretar que por el hecho de ser sus hijos es su propiedad, ¿sí? Porque somos un vehículo para que lleguen otros seres humanos, los patrocinamos, les damos todo el amor, pero no son ni la prolongación de nuestros sueños, ni de nuestros miedos, ni de nuestras frustraciones, y los tenemos que apoyar simplemente para que sean la mejor versión de sí mismos, aunque eso incluya, y en la mayoría de los casos, ser una persona diferente, ¿sí? Yo no puedo, desde que el hijo está pequeño, como decir, esta persona tiene que ser así porque yo quiero que sea así. Entonces, si uno quiere a alguien que haga exactamente lo que uno quiere, pues más bien cómprese un perrito para que lo eduque, y el perrito sí se sienta, se para cuando usted quiere, pero los seres humanos no pueden funcionar así. O sea, tienen que permitirle explorar y es acompañar lo que el otro descubra quién es, ¿sí? Y en cuanto a esa necesidad de tenerlo allí y que no se vaya, también tiene que ver con que esa persona tiene un gran vacío y siente que el único sentido de su vida son sus hijos, ¿sí? Cuando el sentido de la vida de cada quien es cada quien. Es muy importante, son muy importantes en la vida de los hijos, eso hace parte importantísima, pero en su momento también lo es la pareja, ¿sí? También lo es esa persona, su entorno, su familia, sus pasiones, lo que hace, él como ser humano. Entonces, finalmente, no podemos poner al otro a que sea el responsable de mi felicidad, de mi realización, de mis sueños, porque eso es una carga inaguantable e injusta para cualquier ser humano. Es lo mismo que si yo pongo eso en mi pareja, por ejemplo, ¿sí? Que lo hemos hablado otras veces, pero en este caso se pone en los hijos.
Es que si él no es así, los comparan y alguna vez dijimos aquí que la agenda de los niños era más ocupada que la de cualquier gerente. Y entonces es que el mismo, comparado con ¿comparado con quién? Si todos somos únicos, irrepetibles y especiales por el mero hecho Se de tienden ser a únicos. repetir mucho los patrones, es decir, si vengo de un hogar donde mis papás de pronto tenían ese comportamiento, yo seguramente cuando seré madre también podría tener ese comportamiento. A veces sí, y otras veces es todo lo contrario. Ajá. Y como a mí me tocó vivir esto, entonces yo los voy a crear de la otra manera completamente diferente. Sí, también. La idea es que realmente hay que estar en mucha observación y crecer a la par que se es padre con el hijo. Lo que sí es cierto es que tener una buena relación con nuestros padres, cuidar de ellos, velar por ellos, sobre todo cuando ya no lo pueden hacer, no es malo. No, para No, nada. no es malo. Y yo creo voy que a es estar muy más, pendiente. es una obligación, un compromiso moral Sí. y un compromiso hecho y un pacto hecho desde el amor. Para aquellas personas entonces que hoy están viendo nuestro programa y que están en eso, a nuestro reconocimiento más grande del mundo. Porque yo que ya no tengo mi mamá, no saben cuánto daría por poder estar cuidándola todos los días. Así que hay veces cuando se ofusquen con sus viejitos, hay veces cuando estén como salidos de la ropa, tengan un poquito de paciencia porque ellas la tuvieron todo con ustedes Y cuando no eran chiquitos. necesariamente viejitos, o sea, hay muchas mujeres, por ejemplo, o padres que quedan solos y que están muy jóvenes Sí. todavía, pero Es que que son mi muy mamá era muy solos joven, dentro sí. de su círculo familiar y obviamente buscan a sus hijos o a un hijo específicamente para hacer esa compañía. Pues obviamente yo sí digo con mi papá y mi mamá, pues lo Pero que no necesiten. crear relaciones de dependencia. como Exacto, es que es diferente. Yo no puedo hacer nada sin mi hijo o pensar que mis padres no pueden hacer nada sin mí, como pobrecitos ellos. No, ahí también ellos también tienen que sentirse dueños de sí, de su vida, Útiles, vivos. independientes. Pero eso sí va dentro de mucho de la crianza, porque si nosotros como papás le no lo haga que usted no va a ser capaz, no puede y usted no va a ser capaz. El hijo también lo va a anular. Exactamente, los creamos sin ser capaces, ¿cierto? Sí, de alguna manera, ahí sí se puede repetir el patrón. Tenemos que invitarte nuevamente a hablar un poquito de esos patrones de crianza, porque ahora que nos llegó la maternidad, sí me doy cuenta que hay muchísimas teorías y sobre todo que hay muchas, sí, uno no sabe cómo Déjame, por yo me cuál burlo un ir. ratico de ti. No, es que Porque uno no es sabe que- por cuál irse, porque es que uno leía aquí y después leía allá y es una cosa completamente Y distinta. no solamente eso, sino que hay gente que antes de tener su bebé en sus brazos dice, yo sí lo voy a formar así, y si llora le voy a poner horarios, y si no sé qué, y si no sé cuánto. Y luego nacen y son, y se les olvidaron los patrones. Presente, ¿cuál patrón? Dice que póngale horario, Juan, o sea, Emma es dueña de mi tiempo y de todo lo demás, no soy capaz. Pero también me he dado cuenta que por ejemplo, hay muchas personas, incluso pues por ahí hay una psicóloga que es, o sea, cuando se acercan a decirle a uno cuál es el tipo de crianza que debe ser, es una y absoluta, pues como así que vos estás haciendo esto. Entonces, como juzgar también a las otras personas me parece complicado. Yo creo que no hay un solo estilo de crianza, yo creo que es la vida misma. Hay que ir creando, recreando, improvisando, es que para eso no hay manual. Que dejar fluir la O sea, vida. a veces. finalmente es Empezando mucho porque de desde que sentido nacen común. tienen su personalidad. Claro, y la van formando y es mucho de sentido común, pero como decir, no, hay muchos estilos y muchas teorías, por así decirlo, que finalmente es una mezcla de todo, pero eso es como decir que hay una única receta para hacer arepas, no, hay miles, Ajá. y salen muy buenas todas. Esa la hacemos otro día, doctora. Gracias por encantó. acompañarnos. Como siempre es un placer tener a la doctora Natalia Solano con nosotros. Ya sabe que la pueden encontrar en redes. Si se acuerda de las redes. Pero en mi correo. ¿Cuál es? natibuene@gmail.com. No, porque la vez pasada nos pegamos una enredada Sí, tremenda, ¿cierto? Pero Y que todos los lo va datos a salen tener también nuevo. aquí. Y todos los datos salen en nuestro listado de invitados.